sí, que yo estaba con el micro desactivado. Buenos días a todo el mundo. A ver si dejamos unos pequeños minutillos. Hola, buenos días. Bueno, pues si Héctor te parece, vamos a ir empezando. Sí, adelante, Buenos días Leti. a todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Mi nombre es Leticia Visiñano, soy abogada penalista del área también de compliance. Me acompaña mi compañero y colega Héctor Deniz. Bienvenidos a este webinar en el que hoy vamos a abordar algo que ya venimos abordando durante anteriores webinars y que seguro que todos los asistentes ya están bastante al tanto de todo ello, pero venimos a abordar desde una perspectiva eminentemente práctica. Un tema crucial en cualquier organización, que es la gestión adecuada de las denuncias internas que se puedan dar en la empresa. Voy a compartiros, si os parece, primero una brevísima presentación que nos va a servir un poco de guía y de recordatorio un poco teórico de la ley 2/2023 y un poco como de empuje al enfoque que luego os dará Héctor, como digo, eminentemente práctico, que además es quien gestiona además de primera mano y diariamente pues la herramienta interna de gestión de canal de denuncias y lo haremos a través, creemos, de un caso que va a dar de sí, que seguro que os genera no solo la gestión en sí misma de la propia herramienta, sino el propio caso y ambas cosas, preguntas. Veréis en vuestra pantalla, en el apartado de comentarios, podéis ir haciendo las preguntas que os vayan surgiendo según vayamos contándoos un poco todo, y al final de la presentación, al final del caso práctico, pues estaremos encantados de contestar a todas vuestras preguntas, ampliar información si es necesario. Sí, voy a compartiros la presentación. Bueno, como os decía, y sabéis, pues cuando una empresa detecta una posible irregularidad que pueda suponer una infracción legal, es fundamental seguir un itinerario claro y ordenado y bien marcado, fundamentalmente también en atención a lo dispuesto, como os decía, por la Ley 2/2023, que protege a quienes informan sobre este tipo de hechos. ¿Cuáles son los pasos clave de este procedimiento, ¿no? En primer lugar, evidentemente, contar con el canal de denuncias, ¿vale? Toda compañía debe ofrecer un medio seguro y confidencial para que todas las personas integrantes de la empresa puedan reportar comportamientos indebidos. Y esto, como me imagino que ya sabréis, pues puede ser gestionado tanto a nivel interno por la empresa como internamente, siempre que se puedan garantizar efectivamente pues, principios de independencia y confidencialidad. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos cuando nos recibimos a través del canal una denuncia, una puesta en claro de una posible infracción administrativa, penal o lo que sea. Lo primero que tenemos que hacer y ser capaces es de valorar de una manera ágil, digamos, si las conductas denunciadas o los comportamientos de manifiesto son o no, pueden o no integrar algún tipo de infracción, como os decía, bien administrativa, bien penal.
Esta evaluación, evidentemente, permite decidir si la denuncia debe ser o no admitida. Posteriormente, debemos ser capaces de ese contenido y si el contenido de la denuncia cumple con los requisitos, iniciamos el procedimiento. Si no, evidentemente se informa a la persona de la finalización del procedimiento, siempre y cuando no haya sido, evidentemente, una denuncia anónima, que como sabéis están perfectamente contempladas en a posteriori debemos hacer una evaluación preliminar, es decir, desarrollar ya un poco la investigación interna. En esta fase buscamos pues, confirmar la veracidad de los hechos, fundamentalmente. Se deben respetar siempre los derechos tanto del denunciante como del denunciado, evidentemente el derecho a la presunción de inocencia y a la defensa del propio denunciado. Un poco en redundancia, tanto evidentemente la protección del informante. No sé si habéis tenido ocasión de ver, tenemos un caso relativamente reciente en un hospital en Cataluña en el que se activó el protocolo del canal de denuncias y se denunciaron una serie de comportamientos que finalmente sí resultaron comprensivos de comportamientos pseudodelictivos y a día de hoy se están investigando y en su momento pues se pretendieron tomar una serie de represalias frente a los informantes, que eran varios, se denunciaban varias denuncias de abusos de poder fundamentalmente en el escalafón de residentes sanitarios y evidentemente gracias a la ley, entre otras cosas también la ley 2/2023, se protegió a las informantes y a los informantes en este caso de las represalias que se pretendían tomar en la empresa, que era una institución médica privada, que se pretendían tomar contra los. Evidentemente, debemos ser capaces de implementar estas medidas de protección contra posibles represalias. Una vez comunicado esto, debemos, evidentemente, tenemos el deber de comunicar los resultados a los informantes, respetando, evidentemente, los límites establecidos por la normativa de protección de datos. Una vez analizado esto, también evidentemente estamos obligados, si en el desarrollo de toda la fase interna el informe final, que luego creo que Héctor os pondrá un poco como, por si no lo tenéis muy en mente, cómo es un poco la estructura del informe, si de ese informe final efectivamente hay visos considerables de infracciones que deben de ser comunicadas a las administraciones pertinentes, tenemos el deber de informarlo, incluso a la Fiscalía Europea. ¿Cómo realizamos la investigación interna en sí misma? Bueno, sabéis que es una fase crítica, evidentemente. El procedimiento debe hacerse con total discreción, con objetividad y sin demoras injustificadas. Como os digo, puede evidentemente estar a cargo de personal interno o personal externo. Bueno, esto os lo ponemos siempre porque es un poco la necesidad de dar con martillo pilón con todo esto, porque al fin y al cabo el canal de denuncias no es sino o por lo menos la legislación a la que nos debemos en estos casos, no es sino un poco la transposición de la posible responsabilidad penal de la empresa en un ámbito extrajurisdiccional, digamos. Entonces, tenemos que tener siempre muy en mente que los derechos fundamentales de todas las partes deben de ser respetados, sobre todo porque luego, efectivamente, a partir del informe de conclusiones, es decir, debemos de tener todo muy bien documentado, muy bien ordenado y muy bien esquematizado, porque si finalmente la conclusión es que existe un delito, existe una infracción administrativa, con total certeza, si finalmente acaba en los tribunales, seremos requeridos por los tribunales del orden que fuera para que se aporte toda esta documentación, todo el procedimiento, toda la recopilación de información ordenada para aportarla al juzgado competente, y esto en mayor o menor medida será la capacidad de la empresa de verse implicada
o no en los hechos, con lo cual es fundamental respetar absolutamente todos los derechos fundamentales y pseudoprocesales, incluso dentro de la propia investigación, para la propia salvaguardia de la empresa. Como os digo, recolectar y analizar evidencias. Recopilamos absolutamente todo lo que pueda haber alrededor del caso. Documentos, correos electrónicos, registros, contratos, evidentemente todas las pruebas testimoniales que podamos tener, entrevistas con las personas implicadas, testigos. Revisión de procesos, porque efectivamente también puede ser que lo que esté mal y lo que deba de ser analizado y la consecuencia de que esté, digamos, viciado de inicio pueda suponer una serie de conductas desde ese vicio del proceso que efectivamente vengan realizadas por personas, pero que haya un proceso que no esté bien dentro de la empresa. Como os decía, es esencial mantener ese registro seguro y detallado de todos los pasos tomados. Uno, por propia higiene personal de la empresa, por respeto a la Ley 2/2023, pero también, evidentemente, por lo que os decía, por una posible implicación de la personalidad jurídica, de la persona jurídica, en futuro procedimiento penal, administrativo, que fuera. Plazos. Aunque la ley efectivamente no fija un límite fijo, pues para esta fase se establece que todo el trámite, digamos, desde la recepción de la denuncia hasta la resolución final y la plasmación en ese informe de todo lo que ha sido el procedimiento, debe realizarse dentro de los 3 meses desde la recepción de la denuncia. En casos excepcionales puede extenderse a 6 meses. La elaboración del informe. Elaboramos fundamentalmente un documento que incluya pues, el análisis lo más pormenorizado, estructurado, ordenado y jurídicamente fundado en su final de lo ocurrido, los fundamentos legales, como os digo, y si procede, pues recomendaciones para tomar de medidas disciplinarias o bien remitir el caso a las autoridades si procediera. La comunicación del resultado, como os digo, también es una cuestión insoslayable del cierre del caso. Al concluir, simplemente se informa al denunciante del estado del procedimiento, siempre dentro de los límites legales, sin, evidentemente, vulnerar la confidencialidad o derechos de terceros que se pudieran ver implicados. La obtención y análisis de evidencias. Esto es un poco a lo que vamos a ver, que luego en realidad efectivamente son muchas las evidencias que se pueden recolectar en el seno de una empresa, muchas las que pueden integrar o pueden ser acervo probatorio de todo lo que se pretenda acreditar, si es que la activamente es verídica y cumple requisitos, pero esto, por ejemplo, lo vamos a ver muy visualmente y creo que muy gráficamente con la parte que os va a explicar ahora Héctor de la propia funcionamiento de la herramienta, nuestra herramienta en este caso, y de todo lo que podemos obtener dentro del análisis del caso. Ni que decir tiene que, bueno, esta etapa es la esencial, porque determina si los hechos son o no verídicos y si deben de continuar siendo investigados o son conductas que podrían ser paliadas de otra manera, pero que no integran ninguna conducta punible o pseudo punible en el seno de la fuera del seno de la empresa. ¿Qué tipos de evidencias tenemos? Pues las que estáis viendo, documentales digitales, testimoniales y físicas. Dentro de esas tampoco son números clausus y sobre todo con los tiempos que vivimos de continua rapidez, inmediación y cuestiones novedosas que podamos viendo, pero desde, como os decía, contratos, facturas, órdenes de compra, registros contables, comunicaciones internas, mails, chats corporativos, pero pantalla, absolutamente todo. Digitales, logs de acceso o actividad en sistemas, capturas de pantalla, correos electrónicos, en fin,
correos archivados, de todo, testimoniales, un poco la tenemos en mente, ¿no? Entrevistas con testigos, trabajadores que pueden o no ser compañeros, que pueden no ser superiores, gente que esté a cargo de o no a cargo de la denunciante, del denunciante o la denunciante, en fin, declaraciones escritas o grabadas, evidentemente siempre con consentimiento y confidencialidad. Y luego, pues, algo que hemos englobado como en físicas, que son, pues, por ejemplo, registros de entradas y salidas, cámaras de seguridad, si evidentemente están legalmente implementadas, inventarios, inventario de materiales, productos, en fin, todo un poco absolutamente, quiero decir, nada, todo y nada puede ser prueba. Todo dependerá del análisis que se haga de la misma, pero a priori cualquier cosa que contextualice la conducta investigada puede ser perfectamente tomada en consideración como prueba. Con esto cierro un poco este pequeño repaso teórico, ¿vale? Sobre el proceso de investigación y con Héctor, que va a ser quien nos va a plasmar, como os digo, visualmente un poco todo este pequeño repaso que yo creo que ya hemos tenido en mente, pero está bien volver a encuadrarlo para precisamente lo que os va a mostrar Héctor ahora. Bueno, gracias Leti. Buenos días a todos. Si les parece, lo que vamos a hacer ahora es, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Les voy a enseñar, pues vamos a entrar directamente a lo que sería, nosotros utilizamos una herramienta que es titularidad de este despacho. Seguro que ustedes ya tienen alguna, o si no la tienen, tendrían que ir pensando en disponer de una de ellas. ¿Por qué? Porque al final lo que nos dice la ley es que tenemos que asegurar, en este caso, la confidencialidad de la información, la confidencialidad de los de las personas que participan en la investigación y, por ende, debemos disponer de una herramienta que nos permita recibir de forma anónima las denuncias y luego llevar todo a cabo a través de esta aplicación, porque lo que hacemos es asegurar que dentro de la empresa, dentro de los servidores, dentro de mi email, en mi despacho o donde sea, yo no disponga de este material, sino que lo gestione todo a través de un servidor seguro. Vale. Pues vamos a enseñar una denuncia, en este caso, el caso práctico que hemos preparado para hoy es el siguiente, una denuncia en fecha 15 de marzo. El canal utilizado por la persona que denuncia es el Sistema Interno de Información, el canal ético de Tecnova, es una empresa que nos hemos inventado, y se realiza la forma de presentaciones por escrito a través de la plataforma interna de manera confidencial. Esta persona, como bien dice la ley, puede o bien denunciar de forma anónima o puede denunciar de forma confidencial, dando sus datos. En este caso nos lo da, la denunciante se llama María López, tiene el puesto de ingeniera de software, una antigüedad de 5 años en la empresa y trabaja para el departamento de área de desarrollo de software. El objeto de la denuncia, hemos puesto esta porque al final, a lo largo del expertise que tenemos, hemos visto que es uno de los casos que más se dan en las empresas y por eso creemos que este puede ser bastante interesante. Es un tema de acoso laboral continuado por parte de su superior jerárquico, en este caso Juan P., que es el jefe del equipo del departamento. Y el relato de hechos de la denuncia es el siguiente. Mediante el presente pongo un conocimiento de la empresa que desde hace aproximadamente 8 meses, pues esta persona viene sufriendo una situación sostenida de acoso laboral por parte de Juan Pérez, lo que está afectando gravemente al bienestar psicológico, rendimiento y permanencia de la empresa. Los hechos que se denuncian y que son reiterados y documentables son los siguientes. Descalificaciones en público, en lo que esta persona en múltiples reuniones de equipo, pues Juan parece que ha realizado comentarios despectivos hacia María, esto lo haría mejor un becario, tu nivel está por debajo de lo que se espera aquí, no vales para nada, menudo hombreras, bueno, todos son descalificativos que hemos añadido para que luego puedan ustedes ver cómo hemos calificado jurídicamente estos y cómo al final de la investigación hemos preparado un informe de conclusiones en los que se califica jurídicamente la conducta de Juan para tomar las medidas, en este caso,
oportunas. Además, nos dice esta persona que estas frases han sido escuchadas por varios compañeros y que tiene testigos dispuestos a declarar. Aparte, denuncia también una carga de trabajo abusiva e injustificada. Se le han asignado tareas fuera de mi función habitual y con plazos inasumibles, mientras a otros compañeros se le asignan funciones equivalentes con márgenes razonables. Y que esto además se puede comprobar en los historiales de asignación de tareas en la herramienta interna de Taskflow que dispone esta empresa. Exclusión deliberada a reuniones clave y decisiones de equipo, lo que limita la participación de María en proyectos de relevancia sin ninguna causa objetiva. Mensajes intimidantes y inmigrantes, que se aportan copia de varios correos electrónicos y capturas de mensaje en el canal de comunicación interna Slack y además en WhatsApp y demás, donde se evidencia un tono hostil e intimidante. Y todo esto además nos dice la denunciante que ha impactado seriamente en su salud, que ha comenzado a recibir tratamiento psicológico por ansiedad, ¿vale? Y que además, ya lo veremos en la documentación adjunta que hay más abajo, que esto, aparte, ha ido a un facultativo, a un psicólogo, y se le ha diagnosticado un cuadro de ansiedad y estrés postraumático. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Para que ustedes vean cómo se haría una prueba, no lo vamos a poner todo, pero vamos a coger un trocito de la denuncia, como si la interpusiéramos directamente en nuestro canal, y vamos a generar esta denuncia. Vale, pues nos dice si queremos proceder de forma anónima o confidencial. En este caso vamos a proceder de forma confidencial. Y vamos a poner mi email mismo. Esta señora se llamaba María López. Y nos vamos a inventar un teléfono. Y le vamos a dar a siguiente. Y aquí vamos a decir que es una situación de acoso laboral por parte de mi supervisor, Juan P. Y aquí vamos a copiar la denuncia que hemos dicho. Y además vamos a adjuntar la denuncia, que imaginemos que esto es, por ejemplo, o la documentación adjunta a denuncia. En este caso vamos a adjuntar la denuncia como si fuera documentación adjunta, es decir, vamos a decir, o vamos a aportar aquí, junto con nuestra denuncia, vamos a aportar todo esto que habíamos dicho. Vamos a aportar los correos electrónicos enviados por Juan entre julio de 2024, diciembre de 2024 y marzo de 2025. Capturas de mensajes en WhatsApp con contenido vejatorio. Vamos a aportar el listado de las tareas estas del Taskflow que habíamos dicho que eran tareas inasumibles. Vamos a aportar el informe psicológico de tales personas, del facultativo en este caso. Y una vez que tengamos esto hecho, pues le damos a siguiente. Y aquí vamos a poner también pues un email por si queremos recibir notificaciones acerca o updates acerca del tratamiento de esta denuncia. La denuncia ahora ya la tenemos puesta. Esto aquí nos da una contraseña para poder hacer seguimiento de la denuncia, que me la voy a guardar aquí para que vean ustedes luego cómo funciona. Y esto sería lo que es la parte o la carátula, en este caso, del informante. Nosotros ahora nos vamos a lo que sería la parte de la empresa. Como ven, aquí teníamos 0000, ahora tenemos una denuncia por empezar. ¿Cómo vamos a gestionar esta denuncia? Nosotros insistimos, les estamos enseñando a gestionar un caso. Lo único que para poder gestionar este caso tenemos que tener dos cosas en cuenta. La primera es cómo debemos gestionarlo legalmente y la segunda es cómo debemos gestionar todos estos pasos de forma legal, pero dando cumplimiento a los deberes de confidencialidad que nos exige la ley. Es decir, todo esto que yo estoy haciendo no es conveniente que lo gestionemos a través de un email interno de la empresa. ¿Por qué? Porque se pierde esta seguridad de la información, se pierde este deber de confidencialidad, se pierde esta posibilidad de dar al denunciante la capacidad de hacer una denuncia incluso anónima y en la que yo pueda tener una comunicación con él, que veremos que a través de esta aplicación se puede hacer.
pues ya tenemos esta denuncia, ¿no? Entonces, pues nos llega aquí, como decía Leti, a priori la ley te dice que hay 3 meses, en este caso, para resolver la investigación, pero ojo, aquí en este supuesto práctico estamos en un caso de acoso laboral. Luego, es muy posible, o casi seguro, que todos ustedes tendrán un protocolo de acoso laboral en el seno de su organización que para el caso de una denuncia de este tipo se deberá activar. Y ojo, porque es muy probable que ese protocolo atienda a plazos inferiores, con lo cual, sin perjuicio de lo que nos diga la ley, es posible que nos tengamos que adaptar a esos plazos inferiores. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos la información de un asunto que nos ha entrado por acoso laboral. ¿Qué tenemos? Pues tenemos la denuncia que nos ha entrado, tenemos el archivo, si nosotros lo abrimos, pues en este caso tendremos acceso a la denuncia, pero aquí podríamos recibir tanta documentación anexa como fuere, y en este caso ven que ya no estamos recibiendo las cosas por email, sino que las estamos recibiendo a través del aplicativo. Y a esto solo tenemos acceso nosotros, porque esto es un servidor externo a la empresa, es decir, solo tiene acceso a esta aplicación el encargado o los encargados, el comité de compliance, el designado de recursos humanos, el gestor del caso, sin que nadie más de la empresa, es decir, el equipo de IT o cualquier persona que pueda tener acceso a mi mail, pueda extraer esta información sin mi consentimiento. Pues nosotros leemos la denuncia y vemos, hombre, pues esto es un caso de acoso laboral, pues ¿qué hacemos? Pues de entrada ya lo que podemos hacer es darle la categoría que esto se merece, que es lo que hablaba mi compañera Leticia antes. Oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leerla. Si estimamos que esto es un caso que merece primero una admisión a trámite, que merece una investigación, desde luego este caso lo merece. ¿Por qué? Porque son unos hechos graves que se denuncian y aparte hay una ingente documentación que parece que se puede haber o que puede haber haberse cometido los hechos que se atribuyen a esta persona. Y además podríamos estar, por todos los comentarios que estamos viendo, frente a un hecho delictivo. Nosotros incluso, bueno, aquí en la aplicación tenemos la posibilidad de asignar a más personas la investigación de esta denuncia. Lo digo por si en vuestra organización fuerais varios los del equipo de compliance. Bueno, pues una vez y tenemos esta denuncia pues ya admitida a trámite, que es el caso, pues en este apartado podemos comunicarnos con el informante y decirle, oiga, buenos días, acusamos recibo de su denuncia y la admitimos a trámite. ¿Dispone de más documentación? Y también, yo qué sé, nos gustaría reunirnos con usted. Vale, entonces le enviamos, incluso, pues bueno, le enviamos esto y esta persona, aquí en este caso, con la contraseña que tenía, va a poder conectarse. Ya no hará una nueva denuncia, sino el proceso que tenía existente con la denuncia que había puesto. Si se fijan, aquí aparece su denuncia con el archivo que ha subido y le aparece nuestro comentario desde Tecnova, que es la empresa que nosotros hemos creado en esta demo. ¿Qué pasa? Esta persona me puede contestar, sí, tengo disponibilidad y además tengo nueva documentación. Y esta persona pues resulta que me adjunta, pues oye, me adjunta otro, bueno, no sé qué ha adjuntado aquí, perdón, nos adjunta una documentación y nos la envía. Nosotros, en este caso, como empresa, estamos cumpliendo aquí con de un lado, estamos cumpliendo con el acuse de recibo al informante, que nos dice la ley que tiene que ser dentro de estos 7 días al recibir la denuncia, y además
estamos dando la posibilidad a este informante, incluso de forma anónima, porque podría ser anónimo, de aportar más datos a su propia denuncia y además de tener un chat interactivo y encriptado con él fuera de los servidores de la empresa. Si se fijan, nosotros cuando le damos a refrescar, pues tenemos ya directamente nuevos adjuntos que nos salen aquí y además tenemos este mensaje del informante. Pues, ¿qué pasa? Imaginemos que ahora lo que toca es reunirnos, en este caso, con esta persona. Nos vamos a reunir y quedamos como equipo de compliance, imagínense que quedamos pues al cabo de una semana, quedamos en el despacho y tenemos una reunión o hacemos esa reunión vía Teams y demás. Pues, ¿qué procede? En este caso procede informar a esta persona, a la persona, en este caso la informante, de los derechos que le asisten. Pues cuando nos reunamos con ella, por ejemplo, esto es una declaración simple, esta es la de investigado denunciado, ¿vale? Pues aquí, ¿qué hacemos nosotros? Pues le hacemos poner el nombre, el DNI, el domicilio y en el marco de la investigación, en este caso sería investigado denunciado, pero también sería el informante, le informamos de los derechos que le son propios respecto de la Ley 2/2023. En este caso, ¿cuáles son los derechos que le son propios al informante? Pues el derecho a no tener represalias, el derecho a la absoluta confidencialidad, el derecho a que solo conozcan de la denuncia las personas de la empresa que están expresamente designadas para gestionar esto. Derecho a apoyo psicológico y demás. Todo lo que recoge esta ley. Entonces, imaginemos que nos sentamos con esta persona y esta persona, pues al final, pues lo que hace es que nos reconoce, bueno, nos ratifica todos los hechos contenidos en la denuncia y nosotros, pues, lo que hacemos es, vale, le preguntamos si tiene testigos. En este caso dice que tiene concretamente 3 testigos, ¿vale? 3 testigos de la empresa. Pues nos vamos a reunir con esos 3 testigos, ¿vale? Que son concretamente, creo que los teníamos por aquí, son Laura Martínez, hemos dicho, Andrés Casado y Carla G. Pues nos reunimos con estas 3 personas y hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que tocaría es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la informante, ¿vale? Que en este caso es pues, también hacer un acta de que se toma declaración, ¿vale? En este caso o recogemos el acta vía grabación, que también podemos subir al aplicativo, transcribimos lo que nos digan o incluso si lo hacemos por Teams, podríamos grabar estas declaraciones para luego subirlas a la aplicación. Como testigos les informamos de la obligación y el deber que tienen de colaborar con la investigación, sin perjuicio de que al final, pues como empresa o como gestores externos de esta empresa, nosotros no somos aquí jueces de instrucción y no podemos obligar a nadie que diga algo que no quiere. Pero bueno, todos los empleados, cuando aprobamos el reglamento del canal de denuncias y cuando se les informa acerca de cómo va a funcionar este canal de denuncias, tienen la obligación y el deber de colaborar con la empresa. Pues imaginemos que nosotros tenemos pues ya la declaración del informante y las declaraciones de los 3 testigos que además nos han corroborado que los hechos denunciados por María, por la informante, son ciertos, que han visto como Juan pues la ha excluido de ciertas reuniones en las que tendría que haber estado. Le ha gritado, le ha insultado en público, han sido partícipes de conversaciones en grupos de WhatsApp de la empresa en las que han visto cómo esta persona pues le hacía comentarios vejatorios y demás. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué procedería como empresa? Pues procedería que guardáramos soporte documental, tuviéramos en soporte documental de todo esto. Pues, ¿qué haríamos nosotros? Pues yo aquí, por ejemplo, pondría el día, 4 de abril, se toma declaración de 3 testigos, y poniendo sus nombres. Incluso lo podemos subir un archivo por testigo. Aquí podríamos juntar pues la declaración de turno que fuera, en este caso
Vamos a entrar vamos a decir como si esto fuera una declaración de uno de los testigos y lo enviamos. Pues esto que nos asegura ya nosotros no tenemos la necesidad de tener esto en un repositorio interno de la empresa con el peligro que ello conlleva, que yo pues, me pueda dejar el ordenador encendido y lo pueda ver alguien. Podamos tener un ataque informático, un ciberataque y pueda perder esto. Esto todo está en un servidor especial que está en este caso, nosotros lo tenemos en Amazon Web Services, ¿vale? Y esto garantiza de alguna manera que todos los documentos que yo voy generando a lo largo de la investigación estén dentro de la aplicación, ¿vale? Pues una vez, imaginemos que ya tenemos aquí colgada la declaración de la denunciada, de la denunciante, perdón. Tenemos colgadas las declaraciones de los testigos. Hemos analizado y tenemos colgados en la aplicación pues, todos los archivos relativos a la denuncia que ha puesto, a los WhatsApps, a los emails, incluso tenemos algún audio, cualquier cosa se puede subir a la aplicación. Pues una vez que lo tenemos hecho, ¿qué hacemos? Oye, pues ¿qué nos queda? Pues vamos a reunirnos, en este caso, con el denunciado. Vamos a llamar a Juan y lo vamos a sentar en la mesa y le vamos a decir, oye Juan, mira, te hemos citado aquí porque hemos abierto una investigación contra ti, los hechos por los que se te investiga son estos, ¿tú qué tienes que decir? ¿Vale? Entonces, vamos a informar especialmente, como decía mi compañera Leticia, a esa persona sobre los derechos que le asisten como, en este caso, como investigado. Es como si estuviéramos en una especie de prefase de lo que sería un juzgado de instrucción. Nosotros seríamos, en este caso, el juez instructor que va a determinar si esa persona ha podido cometer esos hechos o no los ha cometido y le vamos a leer sus derechos. En primer lugar, le vamos a decir que aquí le ampara la presunción de inocencia y el indubio progreso. Es decir, en el caso de que hayan dudas, pues a esta persona no se le podrá sancionar. Le vamos a informar sobre el derecho de defensa que tiene. Esta persona tiene el derecho de dar una explicación, si quiere, sobre los hechos por los que se le acusa y además tiene la posibilidad o el derecho de solicitar que se practiquen una serie de diligencias de prueba en la investigación. Es decir, la denunciante ha aportado una documentación y aparte ha propuesto unos testigos, igual el denunciado pues también quiere aportar cierta documentación y quiere aportar ciertos testigos. Al igual dice, no, esto no ha sido que yo la he insultado solamente, sino que estos son insultos recíprocos, porque ella no para de hacerme la vida imposible. Bueno, la explicación que quiera dar, ¿no? Entonces, una vez y se haya practicado su declaración, que insisto, también podemos volver a subir aquí, pues declaración del denunciado el día 6 de abril. Vale, y la subimos, la juntamos aquí en un archivo también y vamos a juntar otro archivo, por ejemplo, otro de este de aquí y lo subimos. Pues ya quedaría registrada esta documentación dentro también, ¿ves? Lo tenemos todo por orden, además lo tenemos con el día que sale y la hora que sube. Todo esto, ¿por qué es importante tenerlo? Por lo que ha dicho mi compañera Leticia. Al final nosotros vamos a llegar aquí a una conclusión. Es posible que hayan sanciones desde el punto de vista laboral. Estas sanciones, ¿qué pasa? Que luego pues muchas veces son impugnadas. Nos vamos a la jurisdicción social. Claro, la empresa, ¿qué manera tiene de defenderse? Pues tendrá la manera de defenderse aportando toda esta documentación y además podemos aportar el workflow de que hemos hecho la investigación conforme a los derechos, en este caso, que asisten al trabajador por la jurisdicción laboral y, en este caso, por la Ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. ¿Qué pasa? Todo esto que estamos resumiendo en unos minutos, en estos 15 o 20 minutos que está durando esta investigación, puede durar semanas o incluso meses. ¿Vale? ¿Qué pasa? Nosotros podemos entrevistarnos con muchísimos testigos, pero en este caso, pues oye, resulta que ya lo tenemos claro. ¿Vale? Pues ¿qué procede? Procede entonces elaborar por parte del órgano gestor del canal o el órgano de cumplimiento, compliance officer o lo que ustedes tengan en su organización, el informe de cierre de la investigación, que es sobre lo que nosotros, donde nosotros vamos a recoger todos los antecedentes previos, los hechos, esos hechos
vamos a ver si están acreditados, qué encaje tienen dentro o qué calificación jurídica tienen, y en función de la calificación jurídica que tienen, pues vamos a ver si adoptamos unas medidas o no las adoptamos. Pues en este caso, por el tipo de caso que tenemos, nosotros aquí, pues es la empresa afectada es Tecnova, nosotros hemos gestionado este caso como agente de abogados, imaginemos que Tecnova nos lo ha encargado nosotros. ¿Y qué es lo que ponemos en este informe? Pues los antecedentes, que la presente investigación se inicia a raíz de una denuncia interpuesta por María López, y aquí hacemos una transcripción de la denuncia, que tras la admisión de esta denuncia se procede a dar trámite a la denunciante, que nos ofrece una versión concreta de los hechos, se la cita, por ejemplo, en este despacho, que ratifica la denuncia, ¿vale? Y nos explica, además nos aporta nueva documentación, tal y demás, ¿no? Que el 15 de marzo acudimos personalmente, esto se podría hacer, por ejemplo, por nosotros o por los propios trabajadores del área de cumplimiento de Tecnova, y que se reúnen pues, con estas 3 personas, quienes aportan datos de utilidad para la investigación y demás. Que el 20 de marzo nos entrevistamos con el denunciado, y que este denunciado pues, niega los hechos y dice, imaginemos en este caso, dice que esto no es cierto y que es una maniobra de la denunciante para que le despidan, pues porque tienen una enemistad manifiesta, por ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues en base a los hechos que tenemos, pues calificamos jurídicamente lo que sería el concepto de acoso laboral en el ámbito penal, porque nos da la sensación de que esto puede ser un tema muy grave y que puede tener encaje dentro del artículo 173.1 del Código Penal, que es el acoso laboral en lo que sería la modalidad de un delito contra la integridad moral. ¿Y qué decimos? Que para que pueda haber, para que cumplan los elementos del tipo, pues tienen que ser actos denigrantes, tienen que ser reiterados en el tiempo, tienen que haberse producido en el ámbito profesional, es decir, en el entorno laboral, tiene que haber sido por un superior jerárquico hacia un subordinado, y además tienen que ser unos hechos especialmente graves. No vale que un día, pues oye, te haya insultado o te haya levantado la mano. Entonces, ¿qué decimos? Pues analizado el caso que nos ocupa, estimamos que nos encontramos frente a un presunto delito contra la integridad moral. ¿Por qué? Nos hemos reunido con los 3 testigos y todos han corroborado la versión de los hechos de María. Además, existen pruebas documentales que acreditan sin género de duda las constantes humillaciones y situaciones hostiles que ha sufrido la denunciante durante estos 8 meses que dice. Pues, oye, pues hemos visto WhatsApp en las que insultaba, hemos visto correos electrónicos, hemos visto cómo la dejaba fuera de reuniones a propósito, y además la hemos visto cómo la trataba mal delante de sus compañeros. Todos los compañeros además han acreditado esto, y por si fuera poco, además tenemos un informe, como ya habíamos dicho, de un psicólogo que relaciona directamente la patología que sufre Laura, que es esta patología de cuadro de ansiedad y estrés postraumático, directamente con las vivencias que tiene de haber recibido, digamos, estas situaciones hostiles por parte de Juan. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en función, o sea, en relación con esto, pues el órgano gestor, o en este caso el órgano de cumplimiento, nosotros como despacho, acordamos declarar la situación de acoso laboral promovida por parte de Juan contra María López, en este caso, y decimos que esto es un delito contra la integridad moral, que damos vista de este expediente a Recursos Humanos y a la dirección de la empresa para que adopte las medidas disciplinarias oportunas de acuerdo con el convenio colectivo aplicable, con la legislación laboral aplicable en este caso. Es decir, nosotros como órgano directamente, a no ser que contemos directamente, que sea un órgano colegiado en el que esté ya Recursos Humanos y la dirección de la empresa, por ejemplo, que yo no lo recomiendo, y decidamos directamente cuáles son las acciones disciplinarias a adoptar, yo lo que sugiero es que nosotros, digamos, si aquí se ha generado o ha quedado acreditada que ha sucedido esta situación, es decir, los hechos están acreditados o no lo están, y por tanto demos vista de este expediente a Recursos Humanos y a la dirección de la empresa para que adopten las medidas disciplinarias adecuadas. ¿Vale? En este caso, lo que yo entiendo que procedería es el despido disciplinario de esta persona. ¿Vale? Además, nosotros como órgano de compliance, dado que no queremos
que estas situaciones sucedan más en la empresa, porque nosotros somos una empresa muy responsable y que condenamos firmemente los casos de acoso y demás, pues además vamos a proponer o no, vamos a exigir a realizar un taller específico en prevención del acoso para todos los empleados de la empresa, ¿vale? Es decir, sin mencionar o sin traer a colación o sin decirles a los empleados que estamos haciendo este taller específicamente porque a Laura tal ha sufrido un tema de acoso laboral grave, lo que sí que estamos haciendo es implementar medidas preventivas y medidas correctivas acerca de una situación que hemos tenido en la empresa. Y por tanto realizamos un taller específico en prevención del acoso para que esto no vuelva a pasar nunca más. Y como además consideramos que estos hechos son delictivos y la ley 2/2023 nos exige que cuando la empresa sea conocedora de un delito que ha acontecido en el seno de su organización, notifiquemos a Fiscalía, pues deberemos, en este caso, redactar una denuncia o notificar estos hechos a la Fiscalía Española. ¿Cómo se hace? Pues mediante una denuncia dirigida a ese órgano. Y por mi parte, yo creo que ya está, lo hemos concentrado todo mucho en un plazo muy, muy breve de tiempo, pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta y demás. Pasamos a las preguntas ahora. Leti, si quieres empezar tú con las que tenemos. Sí, estaba Héctor precisamente leyendo. O si quieres, disculpa Leti, no sé si quieres añadir alguna cosa más que me haya olvidado, que he ido bastante rápido con el tema de... Vale, pues vamos a... No, yo creo que la verdad que ha sido muy comprensivo de todo. Lo mismo incluso contestando estas preguntas, que he visto que hay alguna bastante acorde a todo lo que estamos diciendo, lo mismo ampliamos. Mira, por ejemplo, pregunta Carolina Brizio. Una pregunta, bueno, que dice que se le cortó una parte de la charla, tal vez lo explicaron, no ha sido así. ¿Cómo se puede hacer una investigación manteniendo la confidencialidad del informante? Lo consulto sobre todo en la etapa de los testimonios. ¿Qué podemos decir al momento de hacer las entrevistas? ¿Qué se le puede decir al denunciado para que se pueda defender? Yo creo que aquí lo que hay que, primero lo que tenemos que tener claro es que una cosa es el respeto a los principios de confidencialidad y otra cosa es que la denuncia pueda o no ser anónima. Es decir, de los principios de confidencialidad se tienen que mantener independientemente de si el denunciante o la denunciante decide mantener anónima su identidad personal o no. Con el tema de las denuncias anónimas, bueno, siempre el Tribunal Supremo ya lo ha resuelto en diversas ocasiones, pero es cierto que trae un poco de, y además esto viene un poco a colación también de la siguiente pregunta, porque preguntan si finalmente la denuncia resulta ser falsa. Es cierto que las denuncias anónimas en sí mismas pueden presentar, digamos, algún tipo de obstáculo mayor, ¿vale?, en su investigación que las con identidad personal. Pero nada que no sea salvable con todo el proceso de investigación, recolección y análisis de todas las pruebas que os ha venido explicando un poco Héctor. Es decir, si la persona denunciante decide mantener su anonimato, en todas las entrevistas con testigos, en la propia entrevista con la persona denunciada, se mantendrá anónimo, pero no, es decir, no vamos a ir a esas entrevistas solo con la declaración, digamos, o solo con la versión de la persona denunciada. Vamos a ir con todo lo que, por ejemplo, os ha mostrado Héctor, con toda la documentación que hace de base probatoria a todo esto, y podremos preguntar a testigos que adveren o no las pruebas aportadas por la persona denunciante, y a la propia persona denunciada, con el contexto de las demás pruebas, se le podrá preguntar al respecto. Evidentemente, si la persona denunciante no decide no ser anónima, mostrar sus datos, se le dirá claramente quién es y se hablará al respecto, pero no confundamos el respeto necesario a la confidencialidad que debe instruir todo el procedimiento con el hecho de que la denuncia sea o no anónima. ¿No, Héctor?
Sí, exactamente, exactamente. Y un poco al hilo también de la siguiente, ¿no? Que dice, ¿qué pasaría si finalmente la denuncia resulta ser falsa? Depende en qué fase nos demos cuenta de ello. Es decir, me cuesta un poco imaginar el contexto, sobre todo, bueno, podría darse perfectamente en el evidentemente también se dan en la realidad jurídica fuera de las empresas, pero al analizar, por lo menos debemos de ser capaces de analizar todo ese acervo que nos van a dar para acreditar o no la veracidad de los hechos. Por eso es importante contar con personal interno muy especializado en el asunto y con conocimientos jurídicos sólidos, o bien con expertos externos que sean capaces de analizar la veracidad de los hechos y de las pruebas que se puedan llegar a aportar en el asunto. Si nos damos cuenta en el seno de la empresa, lo pararemos en la empresa. Si es tan elaborado o tan bien gestionado para que finalmente resulte ser una denuncia falsa y está en la jurisdicción que sea, pues se obtendrá la sentencia que se tenga que obtener. Y aquí no confundamos tampoco que la denuncia sea falsa con que no se puedan acreditar los hechos. La ley de protección al informante castiga, y además castiga de forma contundente, con multas de elevada cuantía, a aquellos que hagan uso de este canal de manera de mala fe, digamos. Pero ojo, porque también dice que protege especialmente a aquellos que denuncien de buena fe, aunque luego esos hechos no resulten acreditados o no resulten ciertos si esta persona tiene el firme convencimiento de que lo que estaba denunciando lo hacía de buena fe. Con lo cual, es una ley muy protectora del informante, no solo por las denuncias anónimas y denuncias confidenciales, sino porque además ya nos lo dice, si la persona que está denunciando lo hace de buena fe, aunque luego esos hechos no resulten ser ciertos o no se puedan probar, pues esta persona goza de protección. Con lo cual, también las denuncias que son falsas de verdad ya se suelen ver de entrada porque no tienen ni pies ni cabeza y normalmente son hechos que se denuncian, que suelen ser hechos, pueden ser graves, pero no llevan acompañado ningún tipo de documentación adjunta ni testigos que puedan corroborar esos hechos y demás, sino son simples apreciaciones subjetivas o acusaciones de una persona sobre otra. Vale. Nos dicen también, Héctor, mira, ¿durante cuánto tiempo están protegidos los informantes frente a represalias? ¿Y qué podemos entender como represalias además del despido? Legalmente, con la ley en la mano, la protección son 2 años, pero es ampliable para de las partes que pudieran estar implicadas y que se pudieran ver afectadas, digamos, por esta protección que se le brinda, que se puede solicitar frente a la autoridad competente. Pero la ley establece 2 años, la propia ley 2/2023. ¿Y qué podemos entender como represalias además del despido? Pues todo lo que podamos entender. Que se pueda esperar que la persona informante estuviera con un contrato temporal y tuviera unas expectativas reales de una conversión a indefinido y que no se le convirtiera en definido, que se le deniegue formación en el seno de la empresa a la que tiene derecho, negación de ascensos, evidentemente acosos y grandes cuestiones, evidentemente, como se plantea, como el despido y tal, evidentemente todo, pero, pero cualquier represalia personal, económica, reputacional de la persona informante. Sí, el Mira, derecho Héctor, a la nos dice persona una consulta. ¿Es jurídica. necesario el análisis jurídico Ah, final? vale. ¿Qué pasa si la empresa no cuenta con alguien capaz de hacerlo? ¿Contesto yo? Si quieres. Bueno, Sí, si pues quieres. sí, es necesario, claro, porque nosotros tenemos que, como empresa debemos, no sé si tan extenso como lo he hecho yo, esto habrá que ver cómo lo valoran los tribunales luego cuando aportemos la documentación, si es necesario o no, pero hombre, claro, siempre, fijaros que la ley nos marca además que
¿qué infracciones se deben o proteger por la ley, por el canal de denuncias o por el sistema interno? Nos habla de todos los delitos del Código Penal y las infracciones administrativas graves y muy graves, que son aquellas que te habla la ley que causan un grave quebranto a la hacienda pública o a la seguridad social. Lo que te está diciendo la ley aquí es usted tiene que ser capaz de recibir una denuncia, de analizar esa denuncia y de calificarla jurídicamente. Si usted no la sabe calificar jurídicamente, ¿cómo va a saber si una cosa es delito, es una infracción administrativa o no, o es simplemente una infracción del código de conducta interno de la empresa? Pregunta también el derecho de la persona jurídica y el qué pasa con el derecho de la persona, entiendo que general, ¿no? No de la persona jurídica, no declarar contra sí misma. Es un poco lo que os decíamos antes. Todos los derechos, evidentemente fundamentales, tutela judicial efectiva, no declarar contra sí mismo, fundamentales, recogidos en la Constitución y en códigos procesales que puedan posteriormente ser utilizados para la propia investigación de los asuntos, deben de ser respetados. Ahora bien, es un poco como todo, es decir, por supuesto que se protege y se asegura el derecho de la persona a no declarar contra sí mismo. Bien, lo que sucede es lo que sucedería también a posteriori. Si no se da una versión alternativa exculpatoria de los hechos, es cierto que el silencio no es un sí, pero sí priva de una, de una versión distinta de los hechos, verosímil distinta de los hechos, que pudiera llegar a darse. Entonces, se respeta, por supuesto, como se respetan los tribunales de justicia, pero puede tener implicaciones en el análisis final del asunto, sobre todo por lo que os digo, no se está brindando otra versión de los hechos, pero por supuesto que se respeta. Y aquí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Leti, pero lo que interesa también es que si a mí me citan a declarar como persona jurídica y yo llamarán en este caso al legal representante de la persona jurídica para declarar, pues la persona jurídica no puede declarar, no tiene boca, no tiene voz, y citarán al legal representante de acuerdo con lo que establece el Código Penal. Entonces, claro, cuando yo vaya al juzgado, yo creo que lo que me interesa no es decir, no, como persona jurídica me acojo al derecho a no declarar, sino lo que me interesa es decir, oye, yo como persona jurídica le voy a aportar aquí que yo tenía un programa de prevención contra el acoso, que tenía un canal de denuncias que funcionaba perfectamente, que cuando ha entrado esta denuncia la he gestionado perfecta y además le he informado yo a usted, he informado a Fiscalía directamente sobre este asunto. Con lo cual, yo como persona jurídica, en este caso, debería estar exenta de cualquier responsabilidad penal, porque yo he seguido lo que se espera, he hecho lo que se espera de mí en este proceso. Totalmente. De hecho, una de las cuestiones también del tema de la implementación interna en las empresas de estos tipos de canales, un poco también es por la falta de capacidad, de que luego finalmente, y si tienen que llegar, llegarán a los tribunales, pero la falta de capacidad de los tribunales de capaces de estudiar detenidamente y de recibir todas las conductas que se puedan dar en el seno de las empresas. Es decir, eso se ha desgajado un poco esa capacidad instructora, investigadora y juzgadora de los tribunales al seno de las empresas precisamente para tener la investigación más cercana posible y el proceso de enjuiciamiento, que si debe llegar a serlo, menúe para la empresa o que efectivamente se tenga por completamente no culpable a la empresa en la realización de estas conductas. Entonces, bueno, es muy, muy, muy necesario. Nosotros no nos cansamos de decirlo, pero es una herramienta y un procedimiento que no solo las empresas obligadas por la ley deberían tener porque ayuda. Bueno, y aquí decían también una infracción administrativa laboral grave, eso lo has contestado tal vez, ¿no? Del análisis jurídico necesario para informar a Fiscalía y tal.
Sí, bueno, esta no. No, porque no. Sí, solo se tienen que informar de delitos. Si es una infracción administrativa o laboral, pues no es un delito. Por lo tanto, esto no se tiene que informar a Fiscalía, porque Fiscalía solo atiende a conductas delictivas, no a conductas de otra área del derecho. Pues si no hay más preguntas, Leti, no sé si. Sí, pues encantados de estar de nuevo contándoos un poco la necesidad de todo esto. Estamos a vuestra entera disposición eh, para cualquier duda posterior que os pudiera surgir personalmente o para implementar en vuestras empresas varias. Y nada, muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos en la próxima, Héctor. Gracias, buenos días a todos. Adiós, buenos días. Adiós, buenos días.